Bueno, vamos a empezar y de todos modos quiero recordar una cosa que con la que estuve en la clase de los cuando estuve explicando las características de la pintura barroca española, pero de todos modos, por hacer algo de repaso, voy a volver a lo que son los géneros pictóricos que se cultivan en España en ese momento, en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, La temática, vamos. Bueno, hay que señalar que, bueno, pues nos vamos a encontrar con que los autores españoles realizan obras que responden más a una vertiente naturalista que a una clasicista. Si bien en el siglo XVIII la situación cambia más que notablemente por la influencia de los modelos rococós y ya posteriormente neoclásicos, pero de todas maneras, pues hay que señalar que en la primera mitad del siglo XVII convive una estética ya propiamente barroca y ya más concretamente tenebrista con los modelos manieristas del siglo XVI. Luego ya, desde mediados del siglo XVII ya nos vamos a encontrar con pintores más influenciados pues, por la pintura del barroco triunfante, los modelos de la pintura flamenca, con lo cual va a haber obras de una estética más vaporosa, con una pizarra más ancha, y cuyo, digamos, representante por excelencia vendría a ser Murillo. Porque el caso del Velázquez, digamos que ya es más singular y cabría, digamos, precisar de manera más concreta. Y luego ya, acerca de qué géneros nos vamos a encontrar en la pintura barroca española, pues evidentemente la temática predominante va a ser la temática religiosa. Los encargos van a guardar relación con las iglesias, las catedrales, los monasterios, los conventos y también los encargos por parte de la corona, la nobleza, incluso también los burgueses adinerados que por aquel entonces pudieran residir en las ciudades. Y claro, pues ¿de qué obras estaríamos hablando? Pues de aquellas que responden a una estética vinculada a la contrarreforma del Bento, pero luego también nos vamos a encontrar con obras que también responden a las demandas por parte de las instituciones religiosas. En las órdenes religiosas, ¿qué es lo que van a pedir? Pues pinturas que guarden relación con los santos vinculados a su orden e incluso también pues, la representación de retratos de miembros de dichas compañías religiosas. Como ya veremos luego en el caso de UNE. Bueno, pues aunque se trate de un pintor pues menor en cuanto a su relevancia, pues ahí tenéis los cuadros de Diego Valentín Díaz, que aparte de policromar las tallas de Gregorio Fernández, también realizó tablas pintadas, algunas de las cuales se encuentran en iglesias de Valladolid. Aquí tenéis un ejemplo de obra vinculada a esa estética contrarreformista, que sería pues, esa representación de una apoteosis de San Pablo ascendiendo a los cielos, donde se encuentran Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, en aquel momento, pues que eran habituales, pues la representación de escenas de la vida de Cristo, de la Virgen y de diferentes santos, y también la representación de los mismos en éxtasis o en representaciones, digamos, apoteósicas o exultantes de los mismos. Y luego, por otro lado, estarían las representaciones vinculadas a las órdenes religiosas. Esta obra, digamos, es muy significativa porque aparece Cristo, pero vistiendo el hábito de la compañía de Jesús. Es decir, vestido completamente con un hábito negro. De ahí que también a los jesuitas por aquel entonces se les llamara como los cuervos. Bueno,
otras obras religiosas, pues que responden, digamos, a esos momentos, vendrían a ser esta representación del Pentecostés por parte de Juan Bautista Maíno y este triunfo de San Agustín, dentro de esas visiones apoteósicas y propagandísticas al servicio de la fe católica. En este caso, obra de Claudio Coelho, un pintor de la segunda mitad del siglo XVII, frente a Maíno, cuya estética pues, todavía presenta elementos que responden más a la obra de los artistas manieristas que a los plenamente barrocos. Como pudiera ser, por ejemplo, el uso de colores contrapuestos y un canon alargado por influencia del greco. Claro, digamos que ese carácter devocional y esa vinculación a la estética contrarreformista hace que nos encontremos con elementos retardatarios en la obra de los pintores españoles. Como pudiera ser, por ejemplo, la aparición de la figura de los orantes como donantes de las obras. Aquí lo tenéis, en esta obra de Zurbarán. Luego también, aunque no sería exactamente lo mismo, aquí tenéis esta representación de Cristo nuevamente, vestido como jesuita, que aparece junto a Marina Escobar. Marina Escobar no es santa, ni tampoco es beata, pero recibía el título de venerable, por haber sido la fundadora de la Orden de las Brigidinas. De las Brigidinas. Es decir, los privados en el caso de Valladolid son el de las Brígidas. Luego también estas representaciones religiosas en ocasiones vienen a estar vinculadas a la propaganda del poder. La vinculación entre la Iglesia y la monarquía absoluta pues, va a estar presente también en algunas obras. Y aquí tenéis una. En tiempos de Carlos II de Austria, pues realizan nuevas obras en el Escorial, se decoran nuevos espacios y entre otras cosas, pues en la sacristía nos encontramos con este lienzo en el que se representa la adoración de la Sagrada Forma. Bueno, más que una obra religiosa, aunque aparezcan en la parte superior estos ángeles, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues con una representación que nos parece más una escena en la que vemos un hecho pues, aparentemente habitual en la corte de Carlos II de Austria. Él está rodeado de todo su séquito y en este caso pues, vemos como hay una liturgia eucarística en la que aparecen pues, un grupo también importante de religiosos. Y luego además, pues todo ello pues, representando un retrato individualizado de cada una de estas personas, incluido también el propio monarca, donde podemos observar pues, también, digamos, de manera realista su deterioro físico y su más que mala salud. Y eso que por aquel entonces tenía 24 años. Bueno, aunque la temática es fundamentalmente religiosa, aunque los autores sobre todo pintan obras de esa temática, los pintores españoles también cultivan otros géneros. El más relevante es el del retrato. Y claro, pues el desarrollo del mismo especialmente venía a estar vinculado a los pintores que trabajan en Madrid, a la corte de los Austrias, muy especialmente. Y cabe señalar sobre todo las representaciones de aparato. Así que claro, van a aparecer los monarcas, los miembros de la familia real también y nobles destacados de la época con sus atributos del poder y con una actitud
serena, que no muestra sus sentimientos, en la que no se muestran los sentimientos. Pero, a diferencia de otros lugares, a diferencia, por ejemplo, de los retratos de Madrid, aquí no nos vamos a encontrar con una idealización de los mismos. Los retratistas españoles, y teniendo como ejemplo por excelencia el propio Velázquez, no idealizan a los representados. Vienen a continuar, digamos, los modelos que ya existían en el siglo XVI. Luego, al mismo tiempo, también hay que señalar que a la vez que se representan a los personajes poderosos de la época y muy especialmente a los vinculados a la corte, también se realizan retratos de personajes secundarios. Digamos que hay una suerte de estética de la fealdad en la que se van a representar a bufones, enanos o incluso mendigos en estos retratos. Digamos que los ejemplos por excelencia van a ser los retratos que van a realizar Velázquez y Rivera, respectivamente. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos, que en este caso no son ni de uno ni de otro, sino de Carreño de Miranda, ya un pintor posterior, pintor de la corte de Carlos II de Austria. Y claro, esto sirve también para contraponerlo, porque en el retrato de la izquierda la que aparece es Eugenia Martínez Vallejo, conocida como la monstrua. Cuando pensamos en los bufones de la corte, pues no estamos pensando en un humorista que tuviera al rey, sino también pues, a personajes que tuvieran algún tipo de deformidad física, especialmente enanos. En el caso de esta mujer, pues aparte de ello, pues contaba con un enorme sobrepeso. Carreño de Miranda la retrató no solo vestida, como lo veis ahí, sino también desnuda. Bueno, estas representaciones siguen modelos anteriores en el tiempo, y ahí tenéis dos retratos de este tipo. Por un lado, Sánchez Cotán, que es conocido sobre todo por pintar bodegones, realizó este retrato de la llamada Barbuda de Peñaranda, Brígida del Río. Y claro, por eso nos encontramos con esta mujer que viste una barba larga, más bien rala, propia de un hombre de mediana edad, casi anciano por aquel entonces, pero evidentemente vestida como una mujer. Y luego allá a la derecha tenéis ese retrato de un enano, obra de Juan van der Hamen, que también es conocido sobre todo por realizar bodegones, y que nos puede recordar también a esas representaciones de Velázquez. Que de hecho, pues, este bufón, este enano, pues aparece vestido como si fuera un noble de la época, con una vestimenta lujosa, portando una espada, un bastón de mando, algún adorno de valorio, etc. Bueno, ¿qué retratistas destacan? Pues aquellos vinculados a la escuela madrileña. Y claro, pues además del propio Velázquez, pues cabría citar a Juan Carreño Miranda, por un lado, y a Claudio Coello por otro. De Carreño de Miranda tenéis este retrato aquí a la izquierda, el del Duque de Pastrana, el cual, pues más que inspirarse en los modelos de Velázquez, se inspira en las obras de Van Dyck, ya que le representa pues, al aire libre, buscando también la representación de los efectos atmosféricos, acompañado de elementos secundarios como es un caballo, un criado, también un perro, y buscando, pues, por un lado la elegancia y por otro lado la majestuosidad. En cambio, pues aquí a la derecha tenéis el retrato de doña Mariana de Austria, obra de Claudio Coello. Mariana de Austria, en este caso, retratada como viuda, vistiendo un hábito religioso. Y por tanto, pues aparece de una manera muy diferente a cómo había sido pintada por Velázquez, cuando ella era joven y estaba casada con Felipe IV.
Bueno, la pintura mitológica tiene muy escasa relevancia en España y se debe a diferentes factores. El fundamental y sobre todo es que el encargo de obras religiosas hacía que se redujera el número de encargos de otro tipo. A ello se sumaba el desinterés por parte de la nobleza en tener obras de este tipo, y por otro lado las limitaciones que venían marcadas por la Iglesia a través de la Inquisición, con la prácticamente de prohibición de realizar, de pintar desnudos, y el ambiente también de intolerancia religiosa que existía por aquel entonces. Así que, claro, las escasas obras mitológicas que se realizan en ese momento, ¿a dónde se destinan? Pues fundamentalmente a la corte. Por lo tanto, están vinculadas a un arte cortesano. Bueno, todo esto también tiene otra consecuencia, y es que la representación de desnudos será prácticamente inexistente. Será prácticamente inexistente en la pintura barroca española. Veremos muy pocos ejemplos. Por no decir que casi ninguno. Y además, pues la excepción, digamos, más conocida dentro de la pintura barroca española es la Venus del Espejo de Velázquez, que ya veremos más adelante. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de obra mitológica que es Hércules y la Hidra. Bueno, Zurbarán, ¿por qué es conocido? Pues por realizar obras religiosas. Pero claro, él fue llamado a Madrid en buena medida gracias a su amistad con Velázquez y participó en la decoración del Salón de Reinos. Él no solo pinta un lienzo de grandes dimensiones, el de la defensa de Cádiz, sino que también pinta obras en las que representan los 12 trabajos de Hércules. Así que claro, eso también nos permite, en cierto modo, pues pensar en qué hubiera podido suceder si otros grandes artistas españoles de la época hubieran podido realizar obras mitológicas o de otros géneros. Es decir, cómo hubiera abordado la temática mitológica Murillo o Ribalta, o con un mayor número de obras Rivera. Y no digamos ya otros artistas, digamos, menos conocidos o menos relevantes, como Sánchez Botán, como Claudio Coelho, etcétera, etcétera. Bueno, sobre la pintura histórica, pues cabe señalar que esta supone un elemento novedoso con respecto a las temáticas que se desarrollan en la pintura barroca española y que tienen un carácter diferente a las representaciones alegóricas del poder que tenían lugar en otros lugares. Bueno, prácticamente los ejemplos de pintura histórica se circunscriben a un lugar, al Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Se encargan diferentes obras a diferentes autores en una época pues, de optimismo dentro de la corona por el éxito en diferentes batallas militares. Claro, luego, con el paso del tiempo, las circunstancias serán más que diferentes. Literalmente, pues no habrá nada que celebrar. Pero claro, se encargan obras a diferentes artistas que supongan un elemento propagandístico a favor de la monarquía de los Austrias españoles. Por eso en ese Salón de Reinos se representan los 12 trabajos de Hércules, se representan también los retratos ecuestres de Felipe III y Felipe IV con sus respectivas esposas y también al futuro heredero al trono, al príncipe Baltasar Carlos de Austria.
A su vez, también se encargan la representación de diferentes batallas en las que los ejércitos españoles hubieran salido triunfantes, tanto en batallas en campo abierto como en el rescate y defensa de diferentes asedios. Y digamos, es la obra que mejor nos permite resumir las intenciones que se pretendían cuando se encargan todos estos lienzos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Juan Bautista Maíno, a la hora de representar la recuperación de Bahía, pues no solo trata de representar pues cómo tuvo este lugar, es decir, mediante la intervención de una armada que permitió la expulsión de los holandeses de la ciudad, o el padecimiento de la población y de los combatientes. En este caso pues aparece un soldado pues, siendo auxiliado, sino sobre todo pues lo más significativo es esto que aparece en segundo término, y es que quien comanda con éxito a la flota y al ejército lo que hace es descubrir un tapiz donde aparece representado Felipe IV siendo coronado por el conde duque de Olivares y la diosa Minerva, dando a entender pues, que el éxito es un éxito de la corona y no suyo personal. Claro, naturalmente pues se trataba de un encargo muy complejo, muy costoso, en el cual se tenía que recurrir a los que por aquel entonces se consideraban los artistas más prestigiosos de la época, que venían a ser pues, los vinculados a la corte de Madrid, pero también alguno que pudiera tener fama y reconocimiento por aquel entonces. De ahí que Zurbarán recibiera esos encargos para participar en la decoración del salón. ¿Quiénes trabajan? Pues Juan Bautista Maíno, que ya hemos visto con anterioridad, Eugenio Cajés, Vicente Carducho, pintor de origen italiano vinculado a la muerte, Giuseppe Leonardo, también de origen italiano, y que pinta la rendición de Juliers. En este caso, podemos hacer una analogía con lo que hace Velázquez en el modo de las lanzas. En este caso, claro, la ciudad asediada aparece al fondo, y en este caso el comandante militar aparece de rodillas ofreciendo las llaves de la ciudad, mientras que el comandante al mando aparece a caballo, inclinándose pues, poco para recibir las llaves. Es decir, una concepción muy diferente de lo que luego hará Velázquez en la rendición de Breda. Bueno, aparte de estas dos obras, de la defensa de Cádiz, de la rendición de Breda, pues también hay otros grandes lienzos donde se representan, por tanto, esas batallas que buscan elogiar a la llamada monarquía hispánica. Tenéis aquí el socorro de Génova, por parte de Antonio de Pereda, autor que ya veremos ahora a continuación. Así se puede reconocer pues, al comandante al frente de la Armada de Rescate, junto al Dux de la República de Génova. La recuperación de la isla de Puerto Rico por parte de Eugenio Cajés, el socorro de Constanza por parte de Vicente Carducho. Aquí podéis ver a un caballo en posición rampante que aparece representado por detrás. Lo que se le ve, por tanto, es la parte de los cuartos caseros y la grupa. Con lo que el jinete pues, lo que hace es girarse sobre sí mismo. Un tipo de composición a la que luego recurrirá Velázquez. Y luego aquí a la derecha el socorro de la plaza de Bissac por parte de Giuseppe Leonardo, que a mi juicio pues, resuelve de manera más torpe que en el caso de la obra que habéis visto con anterioridad. No hay más que ver pues, el tamaño del jinete a lomos del caballo.
Bueno, luego también, pintura de género. En el caso de España se pintan muy escasas obras costumbristas que representen hechos o escenas cotidianas. Había muy escasa demanda y en parte esta venía a responder a su posible salida y venta al extranjero, por encargos procedentes de Flandes, de Italia o de otros lugares. Aún así, digamos que ese carácter costumbrista también va a estar presente en obras de otro tipo, como religiosas o mitológicas. No obstante, pese a esa escasa importancia, pues hay que señalar que Velázquez, Rivera y Murillo pintaron obras costumbristas, representando a personajes de la época en escenas y actitudes cotidianas. Aún así, pues aquí lo que tenéis son dos obras de otros dos autores, menos conocidos. Antonio de Loarte, El gallinero, que lo que hace es representar una escena de género donde está presente el bodegón, y Antonio de Puga, con esta obra, El afilador. Claro, si la pintura costumbrista tiene muy poca importancia, el paisaje lo va a tener todavía menos. Se realizan muy pocos paisajes independientes, como un género autónomo. Y de entre las pocas obras que se realizan, pues cabría destacar los paisajes que pinta Murillo, aunque se piensa también que pudieran ser obra de su taller y que él prácticamente no interviniese, como en este paisaje que veis aquí, y los que pintó Velázquez en su primer viaje a Italia. No obstante, dentro de la pintura de género lo que tiene una mayor importancia es el bodegón. Así por tanto, pues nos vamos a encontrar con artistas que cultivan este género de manera independiente, como Zurbarán, Sánchez Cotán, Juan van der Hamen, y que vienen a caracterizarse, y a diferencia de los modelos flamencos de la época, por el hecho de ser bodegones con una composición y un número de elementos menor. Son bodegones más sencillos, menos ostentosos. Por eso, no nos vamos a encontrar con bodegones de flores, algo muy habitual en la pintura flamenca. Bueno, aquí tenéis uno de Juan van der Hamen, bodegón con dulces y recipientes de cristal, donde podemos observar pues, el dibujo preciso y cómo se muestran las calidades de los objetos. También este otro, seguramente pues, el más conocido de los que realizó Sánchez Cotán, bodegón de caza, vegetales y frutas, donde digamos que viene a ejemplificar también las características del bodegón español, ya que se suma también una estética contrarreformista y en la que se colocan objetos, a veces simplemente apoyados en el quicio de una ventana o sobre una sencilla mesa, evitando pues, digamos, la acumulación de elementos un tanto ostentosos. Bueno, el hecho de que nos encontremos con importantes ejemplos en este género de la naturaleza muerta se debe también a la vinculación que tienen estas obras con la llamada vanitas, es decir, se relaciona el bodegón con alegorías de la vanidad. Y también, pues en muchas ocasiones, la representación de dichos objetos pues, guarda relación con la propia espiritualidad y religiosidad de la época. Bueno, a todo ello, pues claro, los bodegones en ocasiones guardan relación con esas representaciones alegóricas de la vanidad, como en el caso de las llamadas postrimerías de Valdés Leal, que ya veremos en su momento,
y las alegorías que pinta Antonio de Pereira. Como esta alegoría que tenéis aquí, que ya había citado con anterioridad, o el sueño del caballero, cuando multiplica el número de elementos, en este caso, pues claro, es lo que nos viene a entender. Todo aquello vinculado al poder y a la riqueza es pasajero, que todo eso es simplemente vanidad urbana. Que más allá de lo terrenal está lo espiritual. De ahí, evidentemente, pues la presencia de este ángel con esta cartela y también la presencia de la calavera, que nos permite reconocer este tipo de obras. Claro, para reforzar el significado de la obra, pues ya nos vamos a encontrar con otros elementos, como por ejemplo esta máscara, en referencia, digamos, a lo ilusorio de lo terrenal, frente a lo que se venía a considerar por aquel entonces que era lo verdadero, que era lo espiritual. Bueno, ya de los artistas destacados, pues en primer lugar vamos a ver la obra de Francisco Ribalta. 1565-1628. Bueno, Ribalta puede considerarse como el primer artista con una estética plenamente barroca. Pero claro, al fin y al cabo él nació en el siglo XVI y en ese siglo será cuando se forme y desarrolle su estilo. Así que claro, por un lado, pues frente a sus primeras obras, de estética manierista, siendo influenciados por la escuela veneciana y por el romanismo de Sebastiano del Piombo, claro, en el caso de la obra de la izquierda, pues estaría presente, digamos, esos modelos inspirados lejanamente en Tintoretto, con una estética tenebrosa, donde se recurre a una iluminación irreal y donde están presentes unos cielos tormentosos y crepusculares, que influirán, por tanto, en la estética tenebrista. Pero en la obra de la derecha sí que está presente esa influencia del manierismo romano, el uso de un colorido irreal, la búsqueda de la monumentalidad, la representación de anatomías potentes, el uso del escorzo. Todo ello pues por influencia de Sebastiano del Piombo, muy especialmente, pero también otros artistas de la Roma de la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, que desarrolla fundamentalmente Francisco Ribalta. Pues desarrolla obras vinculadas a una estética tenebrista.
Y esto ya lo podemos observar en estas 3 obras que tenéis ahí, que forman parte de las tablas que decoraban el retablo mayor de la Cartuja de Portacelli de Valencia. En esas tablas, en un formato alargado, pues pinta diferentes santos dentro de esa estética contrarreformista, en lo que se busca, entre otras cosas, que se ajusten a la iconografía que permite identificar a cada uno de los santos y santas de la Iglesia Católica. Por eso aparece San Bruno con su hábito cartujo, y para que nos quede todavía más claro, pues aparece ordenando silencio. San Mateo con el ángel, en esa interpretación nuevamente de su inspiración a la hora de escribir los evangelios. Y San Lucas, que claro, cuando se le representa, pues no se hace como si estuviera escribiendo los evangelios. Lo que se hace es representarle como si fuera un pintor. Y claro, pues eso era lo que permitía a los artistas de la época incluir su autorretrato. De ahí que se considere que esta obra fuese el posible autorretrato del autor. Bueno, se le considera el iniciador de la escuela valenciana. Así que sus obras, que van a ser fundamentalmente religiosas, aunque también tiene algunos retratos, como el que tenéis ahí de Ramón Llull, o ese retrato de un caballero de la Orden de Santiago con una dama, vienen a responder a esas características vinculadas al tenebrismo carabañesco. Así que claro, su obra se caracteriza, por un lado, por el naturalismo de las representaciones. Pero por otro lado, esto curiosamente se vincula también a una visión misticista de la religiosidad. Y esto es reconocible en las 2 obras que vamos a ver a continuación y que son las más conocidas de Rivadeneyra. Y sería, por un lado, bueno, no serían las de esta diapositiva, sino las de la siguiente. Aquí tenéis estas 2 obras, sobre todo en el caso de la obra de la derecha, donde sí que reconocemos el empleo de un fuerte claroscuro, el uso de figuras monumentales y el empleo de un fuerte contraste cromático, en Cristo sostenido por 2 ángeles, ya una muestra, digamos, temprana de una estética tenebrista, y a María Magdalena ante el sepulcro. Serían estas otras 2. Por un lado, San Francisco confortado por un ángel.
Bueno, en la obra de la izquierda pues observamos, digamos, el gesto natural de San Francisco, que se ve sorprendido en su celda. Además, este aparece representado con rasgos que escapan a la idealización en su representación. Podemos considerar que es un auténtico retrato de la época. Y a su vez, pues evidenciamos el tratamiento tenebrista de la escena. Representa su celda, pero el personaje que aparece en último término, pues aparece pues ensombrecido. Bueno, en realidad no está tan oscuro como lo veis ahí, por lo que nos permite centrar nuestra atención en las figuras que aparecen en primer lugar. Claro, también responde a esa visión misticista, con esa representación del ángel que aparece tocando un instrumento musical y donde curiosamente aparece este Agnus Dei. Luego ya a la derecha tenéis el lienzo de Cristo abrazando a San Bernardo. Nuevamente se trata de un cuadro tenebrista, y donde se contrapone, digamos, el candor que transmite Cristo a la hora de abrazar al santo con la expresión que tiene este, digamos, de abandono y de goce místico. José de Rivera, 1591-1652. Bueno, lo primero que hay que señalar es un aspecto muy relevante de su biografía. Nosotros le consideramos un pintor español, pero los italianos también le consideran italiano. Al fin y al cabo, pues él nació en Valencia, él nació en tierras levantinas, se formó como pintor en Valencia, allí realizó sus primeros trabajos. Pero claro, él se marchó a Italia a completar su formación y a buscar también mayores posibilidades como artista. De ahí que a partir de 1616 se estableciera definitivamente en Nápoles, donde llevaría a cabo la mayor parte de su producción artística. Bueno, de ahí que esta presencia suya en Italia pues hace que incluso pues, recibiera un apodo por el que también es conocido, el españoleto, es decir, el españolito. Los italianos acostumbran a poner apodos a todo el mundo y claro, pues él no iba a ser menos.
Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues su presencia en Italia hace que su estilo evolucione, pero curiosamente sin perder elementos característicos de su obra. Claro, ahí tenéis un lienzo suyo de 1615-16, la Negación de San Pedro, y aquí pues nos vamos a encontrar con una obra de estética tenebrista que nos puede recordar a muchos de los cuadros de Caravaggio. Una composición, digamos, sencilla, en la que hay una iluminación focal que ilumina a los personajes y que prescinde de la representación de elementos secundarios, representando tipos naturalistas y que ahonda con ese fuerte claroscuro en la representación de hechos dramáticos. Y a su vez ya también evidentemente va a estar presente ese recurso al ayornamiento, es decir, la actualización de las representaciones religiosas, incluyendo el recurso a vestimentas de la época con el fin de conseguir una mejor identificación con los espectadores y distinguir, por tanto, así las figuras vinculadas a la santidad con aquellos que fueran simplemente figuras paganas o simplemente secundarias. Bueno, así que inicialmente recurre a una estética tenebrista. Es muy probable que se formara como pintor con Ribalta y cuando él se marcha a Nápoles, pues el tenebrismo seguía estando de moda. Pero claro, su larga permanencia en Italia le lleva también a conocer la obra de otros autores. Bueno, me salto una diapositiva, que volveré sobre ella. Y es que a partir de la década de 1630, por influencia, por un lado, de la escuela veneciana, pero también del clasicismo barroco italiano, va a recurrir, aunque no siempre, a una mayor luminosidad y a un cromatismo más rico.
Eso sí, curiosamente, pese a conocer la pintura de Tiziano, de Veronés, no va a recurrir a los impastos, no va a dar pinceladas anchas y pastosas, sino que va a seguir recurriendo a un dibujo preciso. Porque pese a ese cambio estético, su obra sigue presentando sus características, digamos, más destacadas. ¿Y cuáles venían a ser? Pues la principal es un naturalismo muy acusado. A Rivera se le señala como el pintor barroco al que más le gusta representar escenas violentas, o el que más se interesa por representar a personajes grotescos, cuando digamos que exactamente no fue así, ni mucho menos que en todos los casos. Pero claro, ese acentuado naturalismo, por la influencia de Ribalta y de Caravaggio, digamos que va más allá. De hecho, pues daros cuenta, en este caso, cuando pinta al sileno Aibrio, pues ¿a quién representa? Pues a un personaje que literalmente parece que le ha sacado de una taberna napolitana y prácticamente le ha desnudado y lo ha utilizado como modelo. Porque claro, para representar a alguien, digamos que le gustase mucho la bebida, para evidenciarlo, pues claro, representa a alguien con una barriga pues muy prominente. Claro, eso, en ese otro tipo de obras donde no recurre a una estética tenebrista, pues también va a seguir representando a tipos populares que nos pueda parecer que han sido sacados de la calle, o al menos la realización de auténticos retratos de personajes de la época que incorpora a su obra, siguiendo, digamos, el camino que había marcado Caravaggio y que él va a continuar, como es en este Sueño de Jacob, donde recurre también pues, a esa representación de una escena del Antiguo Testamento donde aparece la llamada escalera de Jacob cuando este duerme. Y claro, pues la representan de un paisaje, un ambiente luminoso y con una luz un tanto sobrenatural que le ilumina. Pero claro, le representa con unas vestimentas un tanto modestas que pudieran corresponder a un personaje perteneciente a las clases populares de la época. Y claro, pues ¿qué le va a interesar? Le va a interesar por la frialdad. También por la vejez, como veis en ese sarandés que tenéis a la izquierda, al que representa pues con un aspecto ya decrépito, de una persona anciana y casi inválida. Y también la pobreza. Pero claro, eso no hace que siempre esté pintando obras del mismo tipo.
también va a realizar obras que van a estar vinculadas a una visión idealista y sensible. Porque, claro, no siempre iba a recibir encargos o iba a realizar obras que fuesen en ese camino, podían ir en otra dirección. Y cuando aborda ese otro tipo de obras, Rivera demuestra también tener capacidad para realizarlas. Porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando recibe el encargo para pintar una Inmaculada Concepción? Pues que nos encontramos con una obra de este tipo, que nos puede recordar mucho a las Inmaculadas de Murillo. Incluso podemos pensar que pudiera haber servido como modelo para el pintor sevillano. ¿Qué es lo que hace? Pues representarla vestida de blanco, con un manto azul, sobre una nube, acompañada de ángeles y querubines, y tras una luz dorada. Esa representación de una imagen, digamos, idealizada y que trata con sensibilidad, se aleja mucho de la idea que tenemos de un cuadro de José de Rivera. Porque cuando tenemos algo en mente, ¿qué estamos pensando? Pues en algo parecido a esto. Luego, de todas maneras, veremos también alguna otra obra que vaya también, digamos, en esta línea. Que claro, también estamos pensando que esta obra no se vincula ni a una estética tenebrista como tenéis a la izquierda, ni a estos cuadros donde nos podemos encontrar con una paleta cromática semejante a la de Tiziano y una mayor luminosidad, sino que nos encontramos en este caso con esta luz, digamos, dorada, un tanto real y una estética vaporosa, más vinculada, digamos, a las representaciones del barroco triunfante que se desarrollarán en Italia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII. A todo ello, pues también se va a interesar por la representación de escenas dramáticas. Va a estar presente el movimiento, como podéis observar ahí, con el acusado esfuerzo que nos encontramos en este Apolo y Marsias, así como el recurso, la línea serpentinata para representar a la figura de Apolo. Pero claro, no es solo, digamos, representar un movimiento muy acusado y desequilibrado, sino también tratar de que las figuras sean expresivas. Porque claro, no hay más que ver cómo aparece Marsias, retorcido y gritando de dolor. Por ello, pues va a recurrir en muchas ocasiones al esfuerzo y a composiciones, como tenéis ahí, en diagonal,
y en aspa. Bueno, luego hay que señalar también la búsqueda de la monumentalidad, porque al igual que otros artistas de la época y especialmente los pintores tenebristas, va a recurrir a un punto de vista bajo. Bueno, ¿qué técnicas trabaja? Pues evidentemente pinta obras al óleo, fundamentalmente óleos, pero también algunas tablas pintadas, pero también realiza grabados. Esto ya es menos conocido, digamos, tenemos ejemplos tan evidentes como hemos visto en el caso de Rembrandt, pero claro, también hay que tener en cuenta de que los artistas de la época, incluido también Rivera, para buscar otro medio para ganar dinero, para conseguir también la difusión de su obra, para recibir nuevos encargos, realizan grabados, en este caso la técnica del agua fuerte. En ocasiones estos grabados son originales, pero en otras ocasiones Rivera lo que hace son copias de sus obras y por tanto eso permite difundir sus modelos y que luego sean copiados y seguidos por otros artistas. Así que por tanto, nuestra técnica realiza pintura al óleo y grabado al agua fuerte. ¿Qué géneros cultiva? ¿Qué temática es la que va a desarrollar? Bueno, pues va a ser muy variada. Posiblemente de los grandes artistas barrocos españoles, Velázquez es el que va a presentar una mayor diversidad temática. Y eso se debe a un hecho muy simple, y es que trabajase en Italia. Los encargos iban a variar con respecto a España, y entre otras cosas iban a ser más variados. Aún así, pues, destaca la obra religiosa. Que va a ser mayoritaria en su producción. Y para hacernos una idea, tenéis esos dos grabados que son de temática religiosa. San Jerónimo con el ángel, hacia la izquierda, y el martirio de San Bartolomé por la derecha. Pero claro, también va a pintar obras mitológicas obras alegóricas, ¿vale? Alegóricas que por cierto en ocasiones van a estar relacionadas con su obra costumbrista,
Porque claro, es habitual que los artistas barrocos y por tanto también Rivera pudieran recibir un encargo en el que se representaran alegorías de los 5 sentidos. Con lo cual, pues van a representar en ocasiones a personajes, a tipos populares de la época, realizando acciones en las que los espectadores puedan identificar con determinados sentidos. Así que claro, acerca del gusto, ¿cómo sería la manera más sencilla? Dentro de ese ciclo de 5 pinturas, por representar a alguien que estuviera comiendo y bebiendo. Eso ya de todos modos lo observaremos a continuación. Luego también, en el caso de Rivera, va a realizar retratos. Y claro, aunque realiza retratos de particulares, los retratos de Rivera más conocidos, ¿a quiénes van a representar? Pues precisamente esos personajes vinculados a esa estética de ese naturalismo exacerbado, donde va a representar a personajes de los ambientes más humildes de la época, ancianos, y también aquellos que estarían vinculados a esa estética, digamos, de la fealdad. Por eso retrata a esta mujer barbuda, Magdalena Ventura, con su marido e hijo. Bueno, obras destacadas de Rivera. Bueno, tenéis ese juicio de esa negación de San Pedro, también el juicio de Salomón, que habíamos visto con anterioridad. Bueno, en primer lugar el Sileno Ebrio. Cuando Rivera pinta obras mitológicas, pues lo va a hacer con un sentido diferente del de otros artistas y por tanto va a guardar relación con su concepción del arte y no con el desarrollo de obras de este tipo que realizaban otros autores. ¿Le servía para representar un ideal de belleza masculino o femenino? No. ¿Le servía para representar escenas vinculadas a lo sensual y erótico? Tampoco. ¿Realizaba alegorías morales? Tampoco. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues con obras en donde va a estar presente la violencia y también esa estética vinculada a lo grotesco y lo deforme. Como tenéis en este Sileno Ebrio que ya había explicado con anterioridad. Luego también El sueño de Japón. Una obra que viene a resumir esas características de esa segunda etapa de José de Rivera, donde va a estar influenciado por esos modelos de la escuela veneciana y del clasicismo italiano, con una paleta cromática más rica y una mayor luminosidad, representando también el paisaje, incluso también interesándose por la representación de interiores.
Bueno, a la izquierda tenéis es la representación de San Andrés, con ese marcado naturalismo a la hora de representar a un anciano, y que también de todas maneras corresponde a esa estética contrarreformista al representarle, para que sea reconocible con esa cruz en aspa. Luego a la derecha, la Inmaculada Concepción, que se encuentra en el convento de las Madres Agustinas de Salamanca. Y que en cierto modo pues, nos puede recordar a los modelos que luego desarrollaron muy. Bueno, donde sí que va a estar presente, digamos, la violencia de manera muy acusada es en esta representación de una escena mitológica, que es la de Apolo y Marcia. Marcia fue condenado a ser despellejado vivo y claro, por eso aparece Apolo literalmente arrancándole la piel. Claro, si se tratase de una escena en la que se representara a un mártir cristiano que está siendo torturado hasta la muerte, la expresión sería diferente. Aparecería con un rostro sereno, mirando al cielo, asumiendo su propio martirio, pero claro, como no estamos en el caso, pues Marcias aparece pues, en el suelo, retorciéndose y gritando de dolor. Aquí le tenéis. ¿Pero qué había hecho? Pues nada, pues desatar la ira del Dios y claro, ahí pues está recibiendo lo suyo. Ya. Vaya castigo. De despellejarle así, ¿verdad? De tener que Uy, coger un poco. pues fíjate las fuerzas que tenía que tener para despellejarle. Pues las del Dios. La de Dios. Sí. Bueno, ahí tenéis estos otros dos grabados y aquí claro, podéis apreciar de todos modos que la expresión del rostro de San Bartolomé es diferenciada de Marcia. Marcia también es estética contrarreformista. Bueno, Demócrito, o el filósofo, entraría dentro de la realización de esos retratos alegóricos de figuras de la antigüedad clásica, pero claro, cuando le representa, en este caso, pues ¿cómo aparece? Aparte de en ese ambiente tenebrista de esta composición. Pues aparece pues, representado como un tipo popular de la época, alguien, digamos, perteneciente a las clases populares y más humildes de la época. De ahí que aparezca vistiendo con harapos. Se reconoce su figura por el hecho de portar un compás. Así que, claro, esta representación guarda relación con la obra que tenéis a la derecha. Un retrato de Magdalena Ventura, que realiza con un realismo descarnado. Al representarla con un pecho al aire, pues dando a entender que se trata de una mujer, ya al amamantar a su hijo, teniendo por detrás a su marido. ¿Cuántas barbudas había en esa época? Por Dios, era la misma. Bueno, seguramente menos que ahora, pero bueno, a lo mejor era más famosa. Pero están muchas retratadas. Magdalena, bueno, he visto a dos. Magdalena Ventura, con su marido.
Bueno, dentro de esas alegorías de los 5 sentidos, pues Rivera pinta dos ejes separadas por unos 15 años de diferencia, así que es posible que la primera de ellas la realizara en Valencia y no en Italia. Aquí tenéis el gusto y, como yo os comenté, pues la manera más fácil de identificar en esta representación alegórica este sentido es sacar a alguien que está comiendo y bebiendo. Por el contrario, a la hora de representar el tacto, ¿cómo sería más evidente? Pues representar a un ciego que está tocando, que está palpando algo, en este caso, un busto. Bueno, semejante a ese retrato de Demócrito tenéis el de Aristóteles, que en este caso aparece de perfil y también vuelve a vestir con esas ropas harapientas, con lo cual, pues más que identificarle con un sabio de la antigüedad, pues nos puede recordar a un pícaro o a un mendigo de la época o a una persona perteneciente, digamos, a las clases más humildes de por aquel entonces. Luego a la derecha tenéis a Santa María, esa representación de Santa María Egipciaca, y en este caso, y a diferencia de la Inmaculada Concepción que habéis visto antes, pues en este caso, a la hora de representar a esta santa, que aparece como una ermitaña y que vive, por tanto, de manera muy modesta, practicando la ayuno y la oración, pues la va a representar pues, como una mujer pues, muy delgada, ajenajada, con el pelo corto y despeinado, y que por tanto, digamos que trata de vincular sin idealismo la representación de una santa en penitencia vinculada a esa visión ascética y misticista por aquel entonces de la religión. Pero sin escapar, digamos, a ese naturalismo acentuado en sus representaciones, aunque no recurra a una estética tenebista para ello. Bueno, esta asunción de María Magdalena nos puede recordar en parte a esa Inmaculada Concepción que hemos visto con anterioridad. En este caso sí que nos encontramos con una representación idealizada y cómo recurre a una mayor luminosidad, a un mayor interés por el paisaje, pero sin renunciar en este caso a dotar a la obra de movimiento, aún teniendo un estilo, digamos, más dibujístico que otros autores españoles e italianos de la época, ya que evidentemente pues marca una diagonal de manera muy acusada. Esto se contrapone, digamos, esta visión idealista y sensible a las obras que tenéis a la izquierda. Son otras dos representaciones mitológicas, Isión por un lado y Ticio por otro, donde están presentes esos escorzos tan acusados. Bueno, del martirio de San Andrés, en cierto modo, nos puede recordar a representaciones de Caravaggio con un punto de vista bajo, por esa búsqueda de la monumentalidad y por ese acusado claroscuro, aunque en este caso sí que hay un interés por hacer una referencia al paisaje. Algo muy diferente de la obra de la derecha, San Genaro saliendo ileso del oro. Bueno, representa un milagro de la vida del que es en la actualidad el patrón de los napolitanos.
pues él iba a ser martirizado al ser introducido en un horno. Permanecer allí hasta morir. Pasado el tiempo, proceden a sacarle del mismo y observan cómo está ileso, que no ha tenido ni un rasguño. Y claro, pues le podéis ver cómo no solo no tiene ninguna quemadura, sino que además sale con toda la ropa puesta. Con lo cual, pues todos los demás, sus verdugos y torturadores, huyen despavoridos y asustados. Así que claro, se contrapone la actitud serena del santo frente a todo el resto de personajes que aparecen en estas posiciones desordenadas, en posiciones desequilibradas, etcétera, etcétera. Frente a esa luminosidad de la obra que guarda relación con esos modelos del barroco triunfal de la época, en parte por las obras de los pintores italianos de la época, en parte también por los modelos de las representaciones de Rubens. Bueno, aquí a la izquierda tenéis el martirio de San Bartolomé, cuando está siendo desollado vivo, y donde curiosamente pues recurre al desnudo a la hora de llevar a cabo esta representación. Aparece simplemente tapado con un paño de pureza, como esa piedad con un Cristo yacente que tenéis a la derecha. Abajo, por el contrario, lo que tenéis es esa representación de Isaac y Jacob. Y claro, en este caso la obra, digamos que es diferente, porque en este caso lo que aborda en esta obra es un tratamiento, digamos, más sensible, aun sin renunciar al naturalismo en la representación. ¿Cómo tiene lugar? Pues nuevamente el encuentro entre padre e hijo, cuando Isaac ya es un anciano. Bueno, también se contraponen, digamos, estas dos obras. Bueno, lo que voy a comentar primero es la Magdalena penitente, que se diferencia de esa Santa María Egipciaca que habéis visto con anterioridad. Si a la hora de representar a Santa María Egipciaca lo hace con un naturalismo descarnado, cuando representa a María Magdalena, habiendo renunciado a los lujos y riquezas terrenales y llevando a cabo una vida de recogimiento, ayuno, penitencia y oración, pues la representa con una belleza idealizada y con un tratamiento, digamos, sensible de la escena, recurriendo, digamos, a esa estética basada en esos modelos venecianos, recurriendo pues a este cielo de nubes y claros propio de las pinturas de Tiziano y de Veronés, haciendo esa referencia al paisaje, buscando también el contraste cromático sin renunciar a una mayor variedad, a un cromatismo muy marcado, de ahí, digamos, la importancia del rojo en la composición. Todo ello pues sin renunciar, no obstante, a un dibujo preciso a la hora de llevar a cabo esta representación, que no obstante pues tiene que estar vinculada a esa concepción de ciertas obras del autor más vinculadas a cierto idealismo y sensibilidad en las representaciones. Ello pues opuesto curiosamente a esta obra, El Patizano, realizada pues no mucho tiempo después. El Patizano no solo digamos que es el retrato más significativo en esa segunda etapa de su obra, sino que también es una de sus obras más conocidas y donde digamos que viene a estar presente elementos
de su obra. Bueno, en este caso, y en cierto modo luego será un recurso que emplee también Murillo, nos encontramos con un personaje humilde de la época, un mendigo que a su escasa estatura hay que sumar la deformidad en el pie que le provocaba una cojera más que evidente, por eso se le llama el patizamo. Pero claro, podemos pensar que Rivera se regodea en la condición humilde y en la situación dramática de este personaje. Pues se podría decir que no. ¿Y cómo consigue, digamos, desdramatizar la representación? Que esté sonriendo. Bueno, aparte de que esté sonriendo, pues Parece que está orgulloso, ¿no? opta, bueno, orgulloso, No, pero está como contento. decir tanto como eso, pues bien, opta por un punto de vista bajo, con lo cual a la monumentalidad la dotas de figura, pero también permites dotar a este retrato, al personaje en el que aparece, de una mayor dignidad. Con lo cual, pues digamos que así se evita, digamos, buscar simplemente la lástima en el espectador. Y todo ello, pues también se suma la luminosidad de la obra, el hecho de representarle pues, en medio de un paisaje, con lo cual, pues claro, está presente ese marcado naturalismo, pero digamos que trata de evitar un exceso dramático en la representación, sin obviar la propia condición del personaje. Aparece vestido con harapos, descalzo con los pies sucios, y para que no, digamos, lleve la situación a engaño, pues aparece con un papel donde lo que hace es pedir limosna. Ah, pensé que se estaba leyendo, digo, se supone que sabe leer. Pues a lo mejor sabía, no lo sé. Es raro. Bueno, y luego ya por último, el martirio de San Felipe. Pudiste, aquellos que fuisteis al Museo del Prado conmigo, lo pudisteis ver. Fuimos con el otro. Ah, nosotros fuimos contigo, jo. Fuimos con el otro y no vimos nada. Exactamente. Bueno, No, bueno no. de todos modos el cuadro sigue estando en el mismo sitio, al menos que yo sé. Sí, pero si es que le guiábamos nosotros a él. Bueno, los comentarios los voy a otra parte, que luego se graba y luego Ya. Se ven por internet. Sí, la verdad es que sí. En este caso, pues nos vamos a encontrar nuevamente con una obra religiosa de Rivera, perteneciente a esa segunda etapa, con esa influencia de la estética de la escuela veneciana, pero donde no desdeña la representación naturalista de la escena. A la incorporación de tipos populares también se suma el interés por el dramatismo y el movimiento. Aparece una composición en aspa muy marcada, incluso también por los personajes que están presentes en ella, incluyendo esta figura femenina con un niño que puede hacer referencia, digamos, indirectamente a la Virgen María y a la piedad cristiana. A todo ello, pues hay que sumar pues, la posición desequilibrada del santo, que presenta también los músculos en tensión y que se contraponen a la actitud serena del rostro. Con este auténtico retrato donde se representa, digamos, a un posible personaje de la época, a un tipo popular tomado de las calles y que le sirve de modelo para representar a San Felipe.
1598, 1664. Bueno, Zurbarán era de origen extremeño y se formó como pintor en Sevilla, convirtiéndose en maestro, creando su propio taller y vinculándose a los artistas más importantes que vivían allí por aquel entonces. Así que, por tanto, eso le permitió conocer a Francisco Pacheco, que estaba integrado dentro de los círculos humanísticos de la época y que le influirá estéticamente, al menos en parte de la iconografía de sus obras, y también conoció a Velázquez, al cual inicialmente influirá. Porque claro, en ese tránsito de la década, en esos primeros años de la década de 1620 en Sevilla, ¿quién era el que tenía, digamos, más reconocimiento? ¿Quién era el artista, digamos, que pudiera tener más reconocimiento o más posibles encargos por parte de las instituciones religiosas de la época? Pues Zurbarán. Aunque claro, el Velázquez, digamos que seguirá otro camino muy diferente, como ya veremos en su momento. Claro, el hecho de tener su taller en Sevilla no impidió que trabajara también en otros lugares, que recibiera otros encargos y muy especialmente los recibirá en Madrid. Y claro, pues no solo acude en la década de 1630 para pintar obras destinadas al Salón de Reinos, sino porque también en otros momentos con posterioridad también trabajará allí. Hay que señalar de todos modos una cosa: inicialmente su obra tiene éxito, pero con el paso del tiempo el gusto del público cambia, se demandan obras con otro estilo. En buena medida el éxito de Murillo le perjudica a él y le obliga a transformar su estilo en sus últimas obras, para tratar de adaptarse a esa nueva corriente, a los nuevos gustos del público. Pero claro, eso no impide que su obra entre en declive, que reciba menos encargos y que su obra caiga en un relativo olvido tras su muerte. Solamente pues ya a inicios del siglo XX la obra de Zurbarán será revitalizada, curiosamente por los cubistas, y puesta en valor como uno de los grandes maestros del barroco, no ya solo español. Así que bueno, ¿y por qué la obra de Zurbarán en un principio gustaba y luego no? Bueno, pues porque en primer lugar
estética tenebrista, en la primera mitad del siglo XVII, en España seguía de moda. Un gusto por obras donde estuviera presente un dibujo preciso, un marcado claroscuro, un interés por las calidades y el recurso a composiciones sencillas con escasos elementos que respondieran, digamos, a una visión mística y estética de la religión. ¿Eso está presente en la obra que tenéis ahí? No. Porque cuando pensamos en una obra de Zurbarán, ¿en qué estamos pensando? Pues en una obra donde está presente un marcado claroscuro, donde no hay referencias al paisaje, donde el número de personajes es muy reducido y donde incluso solamente se representa a uno. Y donde nos vamos a encontrar con representaciones de santos pertenecientes a órdenes religiosas o también representaciones de Cristo, de la Virgen, dentro de una concepción sencilla y austera. Y sin embargo, en esta obra sí que podemos reconocer elementos propios de la pintura de Zurbarán. ¿Y cuáles serían? Bueno, pues nos vamos a encontrar con figuras estáticas, de expresión serena. Luego, por otro lado, también va a haber un contraste de luces y sombras con los perfiles muy marcados y van a dar, curiosamente, una sensación de volumetría en las figuras. Pese a recurrir a ese dibujo preciso, los personajes y los objetos de los cuadros de Zurbarán dan sensación de tener volumen, de ser objetos en 3 dimensiones. Algo que sucede aquí. Y luego ya, en tercer lugar, y es algo por lo que es conocido, aquí está presente el blanco de Zurbarán. ¿Cuál es el blanco de Zurbarán? ¿Es un color? No. El blanco de Zurbarán no es un color. No es un blanco muy blanco ni un blanco menos blanco. Ya veremos luego exactamente qué es eso. Bueno, características de su obra. Y claro, pues esta obra además es una excepción más que significativa, pero sobre todo es una excepción muy conocida. La defensa de Cádiz. Características de su obra. Realiza una obra fundamentalmente religiosa, con muy pocos ejemplos de otras temáticas. Realiza muy pocos retratos. En cuanto a su obra mitológica, pues estarían esos cuadros que realiza para el Salón de Reinos del Retiro. En cuanto a pinturas de temática histórica, solamente pinta esta. La defensa de Cádiz, hasta cierto punto la anterior que hemos visto nos puede recordar a ese tipo de temática, pero en realidad es una obra religiosa. Esa representación de San Pedro Nolasco, que entrega a la Virgen del Puy a Jaime I de Aragón. Curiosamente, el santo aparece, digamos, desplazado a un lateral, porque lo que interesa es representar este icono religioso. Pero de todos modos, la gran excepción dentro de la temática de Zurbarán, ¿cuál sería? La gran excepción, digamos, en cuanto a la temática de sus obras. Aparte de obra religiosa, ¿por qué se reconoce también a Zurbarán? Pues por la realización de bodegones.
digamos que un tanto singulares y hasta cierto punto pues también estarían vinculados a su obra religiosa. Como ya veremos. Bueno, más ejemplos de obras mitológicas de Zurbarán les tenéis aquí. Estas son las representaciones de los 12 trabajos de Hércules. Hércules contra el león de Nemea, Hércules contra Cancerbero y Hércules contra Anteo. Y claro, pues esto ya digamos que nos descoloca bastante con respecto a lo que es la obra de Zurbarán. Bueno, pinta una serie de cuadros, a mi juicio algunos pues planteados con cierta torpeza, cierto esquematismo, otros digamos más interesantes y que plantean pues también el hecho de que, claro, pues Zurbarán, de haber recibido pues más encargos de otro tipo, pues hubiera podido plantear las representaciones de escenas mitológicas de una manera muy singular, una estética propia. A mí, claro, también se trata por la propia representación de Hércules, pero claro, nos encontramos con representaciones donde se interesa más por el movimiento, donde aparece el desnudo, donde aparecen anatomías muy musculosas y que hasta cierto punto pues estarían alejadas de la concepción propia o de la idea que tenemos nosotros de lo que es un cuadro de Zurbarán. Bueno, ¿qué características van a presentar las obras de este tipo? Pues nos vamos a encontrar con un fuerte claroscuro, de inspiración tenebrista. Pero hay algo muy singular en el caso de la obra de Zurbarán, y es que recurre a un fuerte claroscuro, a unas luces y sombras muy marcadas, también en las escenas diurnas con luz natural. También en sus obras va a estar presente un dibujo preciso. Pero claro, ya sobre todo en la década de 1660 o en los últimos años de la década de 1650, por el éxito de Murillo y por el cambio del gusto entre el público, pues va a tener que abandonar ese dibujo preciso, tan propio de él, y va a recurrir a una estética vaporosa y al esfumato, en esos últimos óleos pero claro, aunque él cambie su manera de pintar, Zurbarán sigue siendo Zurbarán. Bueno, aquí tenéis pues esta crucifixión de Cristo, con esa estética tenebrista, con ese fuerte claroscuro, con ese dibujo preciso y curiosamente con un tratamiento muy naturalista de la anatomía en este Cristo crucificado, que nos pueda recordar
en buena medida las representaciones de Martínez Montañés. Es decir, una representación de un Cristo con un estudio anatómico muy ajustado a la realidad, inspirado en los patrones miguelangelescos, pero donde va a estar presente pues una expresión serena y una oída del dramatismo. Esto se opone a la imagen que tenéis a la derecha. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues una representación de la Virgen Niña rezando. Y claro, pues ya nos encontramos pues con cierto esfumato, con cierto idealismo en la representación y cómo intenta realizar una obra que responde a esos modelos que pone de moda Murillo a la hora de representar al Niño Jesús, a la Virgen Niña o a santos en edad infantil, buscando el sentimentalismo y la sensibilidad. Pero en el caso de Zurbarán, a la hora de representar esta escena, la aborda con un tratamiento, digamos, más íntimo, más sencillo. Y claro, pues no deja de ser algo parecido a lo que él había hecho en años anteriores, pero con una estética diferente, con una estética más vaporosa. Bueno, no nos da tiempo a ver todas las características del arte de Zurbarán. Seguimos ya el próximo día, la semana que viene. Mañana. Mañana.